Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. El optimismo científico. Esta es una videoclase o tutorial sobre algunos aspectos de la ciencia, sobre la ciencia en general. Podemos realizar muchas preguntas acerca de lo que es la ciencia y sobre todo de la actividad científica. ¿Es tan fiable como creemos la actividad científica? Es una de las primeras preguntas que podemos formularnos. ¿En qué consiste, por ejemplo, también la demarcación entre ciencia y no ciencia? Es indudable que los filósofos han ofrecido diversas respuestas a lo largo de la historia de la filosofía. Una de ellas, y trascendental o crucial, es el denominado verificacionismo. Inspirados por el enfoque kantiano de la ciencia, que era el positivismo, de Comte, que consideraba que había tres estadios en el desarrollo de la sociedad: el estadio teológico, el estadio metafísico y el científico, con un progreso continuo del primero al siguiente, etc., pues realmente esto sirvió de base o de inspiración en parte a estos filósofos verificacionistas durante el primer tercio del siglo XX. En efecto, los neopositivistas o empiristas lógicos del Círculo de Viena defendieron este verificacionismo, que realmente suponía que para que una teoría pueda ser considerada científica y tenga realmente significado, ha de ser verificada empíricamente, o sea, por la experiencia. De hecho, para los verificacionistas, las teorías científicas parten de la experiencia y obtienen de ella las pruebas de su verdad. Por otra parte, también en la filosofía de la ciencia, en la teoría del conocimiento, existe, diríamos, el planteamiento falsacionista, el denominado falsacionismo, del filósofo austríaco Karl Popper, en clara discusión con el Círculo de Viena, y que llegó a la conclusión de que lo que caracteriza a la ciencia es su capacidad para realizar predicciones arriesgadas. De hecho, según el planteamiento de Popper, que fue pues un filósofo de la ciencia que nació en 1902 y murió en 1994, según este filósofo, una teoría científica ha de ser falsable, es decir, ha de exponerse a quedar negada o refutada. Si esto no sucede, pues diríamos que la ciencia no puede avanzar. Según Popper, además, las teorías metafísicas o religiosas no son científicas, al no existir ninguna posible observación que las pueda negar o refutar. Uno de los libros más importantes de Popper, de su producción filosófica, es La lógica de la investigación científica, escrita y publicada en los años 30, pero que tuvo muchísima repercusión durante el siglo XX, lo mismo que su otra obra, Conjeturas y refutaciones, y otras obras. Realmente, según tanto Popper como el Círculo de Viena, puede afirmarse que en la ciencia hay un cierto progreso en la búsqueda de la verdad. Realmente podemos decir que ha habido otros historiadores de la ciencia o filósofos de la ciencia que han expuesto sus teorías sobre lo que es la ciencia, sobre el conocimiento científico, y uno de los más importantes es Thomas Kuhn, que es historiador de la ciencia, y que en su obra principal, que es La estructura de las revoluciones científicas, cuestionó la idea misma de progreso científico, sobre todo a partir de sus análisis de la historia de la ciencia y de su concepción de los paradigmas científicos, ya que Kuhn explica que la ciencia es más bien una actividad conservadora. Por lo tanto, hay muchos factores de tipo social, ideológico, político, que influyen en la aprobación de teorías o en el desarrollo de nuevas hipótesis o teorías, y también afirmó que hay una ciencia normal y luego están también las anomalías que se van acumulando en la ciencia normal, que si son muchas, pues diríamos pueden hacer que cambie el paradigma en el que se está, y por lo tanto toda la visión que proporciona el paradigma afectado por demasiadas anomalías queda, diríamos, puesto en cuestión, y por lo tanto se vuelve insostenible. Con lo cual, según Kuhn, los paradigmas científicos no son eternos, van cambiando a lo largo de los siglos, y esto se puede comprobar en la historia de la ciencia, y por lo tanto, cuando hay muchas anomalías puede haber un cambio de paradigma. Realmente está claro que para Kuhn la historia de la ciencia no conduce a teorías más próximas a la verdad. Disculpen.
Para Kuhn, la historia de la ciencia no conduce, por lo tanto, a un acercamiento, diríamos, tremendo a la verdad, sino que hay teorías que sustituyen a otras teorías en muchas ocasiones, y además las teorías hay que juzgarlas desde el propio paradigma, porque para Kuhn los paradigmas son inconmensurables, lo que significa que la verdad depende de cada paradigma científico, de cada teoría científica, y por lo tanto es inconmensurable. No se pueden comparar distintas teorías científicas, distintos paradigmas con el mismo criterio de verdad, porque el criterio de verdad depende de cada paradigma. Otro filósofo de la ciencia que expuso sus propias teorías respecto a la misma es Lakatos. Lakatos califica de falsacionismo ingenuo la visión popperiana y diríamos que considera que las teorías tienen que estar constituidas por programas de investigación científica, que de hecho para él son programas de investigación científica, donde hay indudablemente, según Lakatos, un núcleo firme de proposiciones que se dan por válidas y no se discuten o cuestionan, por mucho que puedan fallar en determinadas predicciones desde el punto de vista científico. Esto fue también una afirmación pues también valiente del propio Lakatos, y en realidad yo creo que tiene gran parte de razón, porque diríamos que hay que proceder de una manera muy cuidadosa en el ámbito científico, con mucho rigor, con mucha precisión, y en este sentido las teorías de Lakatos se ajustan a estos planteamientos. Por otra parte, también es verdad que ha habido filósofos más críticos con la cuestión de la verdad en la ciencia, de la objetividad en el campo científico, y por lo tanto diríamos que si analizamos el problema de la objetividad, según Steve Bolgar en su obra Abriendo la caja negra, pues habría que cuestionar la pretendida objetividad científica. ¿Y por qué razones? Pues según Bolgar, porque en el desarrollo de la ciencia, de las teorías científicas, que se van creando, cambiando, desarrollando, etc., influyen de una manera muchas veces más decisiva de lo que se piensa las convicciones ideológicas, los intereses económicos, las motivaciones geoestratégicas de los gobiernos y de las empresas privadas, que diríamos que influyen en el desarrollo de la ciencia. En este sentido, pues los programas de investigación científica quedan determinados o condicionados en parte por estos intereses económicos, convicciones ideológicas, políticas, y por lo tanto la dirección que toma la ciencia no siempre es exclusivamente en función de criterios exclusivamente científicos, sino que muchas veces están influidas por razones de tipo económico, político, ideológico, etc. Incluso también en el aspecto de qué teorías obtienen reconocimiento, teorías científicas, por supuesto, y cuáles no, lo cual diríamos que deja muy en entredicho la objetividad de la ciencia desde el planteamiento de Steve Bolgar. Considero que esto es realmente discutible, porque a veces los propios científicos defienden sus teorías científicas, las intentan demostrar o comprobar o verificar de una manera muy precisa, muy rigurosa, independientemente de los condicionantes ideológicos, económicos, políticos, etc. De todas maneras, pues es una cuestión, por supuesto, a debatir y a considerar. Por otra parte, existe lo que se denomina el cientifismo ingenuo, que sería, en realidad, decir que pues el mundo es tal como nos lo representamos y la ciencia nos enseña cómo funciona. Por lo tanto, según este cientifismo ingenuo, la ciencia resolvería todas nuestras preguntas, todas nuestras dudas, y llegaría un momento en la historia, pasados varios siglos, por ejemplo, en que llegaríamos a saber todo lo que nos puede ofrecer la ciencia, o que no llegaríamos a descubrir más aspectos nuevos de la realidad, nuevas teorías de la realidad, nuevas teorías científicas. Esto pues es caer en la ingenuidad, es caer digamos en un pensamiento mágico, porque la ciencia en todos sus ámbitos está continuamente descubriendo nuevos procedimientos, nuevas sustancias o en cualquier caso nuevas teorías en el ámbito de la física, de la matemática, de la química, de la botánica, de la zoología y de otras muchas ciencias. La ciencia no se detiene nunca y los nuevos descubrimientos plantean nuevas preguntas.
y los nuevos hallazgos también plantean nuevos interrogantes, con lo cual la tarea de la ciencia yo diría que es más bien interminable o infinita, que no tiene fin. Por otra parte, ha habido otros filósofos, como es el caso de Paul Feyerabend, que aluden a un anarquismo epistemológico y rechazan que podamos hablar de reglas metodológicas universales en el ámbito de la investigación científica o del propio desarrollo de la ciencia, de la actividad científica en general. Feyerabend, en su obra Contra el método, también afirma que no hay un único método científico para diferenciar lo que es ciencia y lo que no lo es. Entre otras cosas porque cada disciplina científica puede variar su método científico en relación con el campo de objetos que estudia. Además, también habría que decir, siguiendo los planteamientos de Feyerabend, que las distintas ciencias emplean métodos diferentes en función de la materia a la que se aplican. Y además, también habría que decir, siguiendo el planteamiento de Feyerabend, que las condiciones de los experimentos, aunque se intenten controlar de la manera más objetiva posible, esto es muy difícil de conseguir y en muchas ocasiones hay resultados diferentes en función de las variables que se utilicen en cada experimento, de las personas que lleven a cabo los experimentos, etcétera, etcétera. Por tanto, como se puede observar, la cuestión diríamos, del análisis de los procedimientos científicos, de la ciencia, es más compleja de lo que puede parecer en un primer momento. Y aunque cabe ser optimistas respecto al progreso de la ciencia, y yo lo soy también, este optimismo científico tiene que estar también basado en un realismo científico, como por ejemplo el que tenía Aristóteles con su filosofía realista, y como también, por ejemplo, tenían en cierta medida los filósofos presocráticos de hace 2400, 2500, 2600 años aproximadamente. En este sentido, parece que sí, es verdad que hay un mundo de las apariencias y hay un mundo de la verdad, de la realidad auténtica. En este sentido, me parece que tenía más razón Aristóteles al decir que solo había un mundo único, el mundo empírico, el mundo material, el mundo sensible, frente al dualismo ontológico y epistemológico de Platón, que hablaba del mundo inteligible de las ideas y del mundo sensible o material. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos también a los oyentes de Hablando de Filosofía y Radio Sofando de México, y por último decir, como siempre, que el que lo desee puede compartir este vídeo, darle a me gusta o simplemente suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre. Gracias.